Tal como habíamos anunciado, nos place recibir en el día, una vez más, al jurista Francisco Álvarez, con quien vamos a compartir el cafecito de hoy. Muy buenos días. Buenos días, Uchi, Amelia, los amigos y amigas televidentes. Muchos temas que tenemos para ti hoy. Bueno, ha habido un derrame. Sí. Programa y medio. Vamos a comenzar con el Ministerio Público. Resulta que este concurso que el Ministerio Público, como suele hacer en sus notas, muchas gracias, encomia sus propias acciones y dice que esto ha sido una maravilla y que los que ganaron las mejores notas, pero los que ganaron las mejores notas fueron los mismos que dijo Edith Feble que iban a ganar las mejores notas, comenzando por la fiscal del distrito. ¿Qué te parece? Bueno, ya yo he fijado mi posición con respecto a este tema desde el inicio, señalando que fue un proceso apresurado, en primer lugar. En segundo lugar, que no respetaba completamente la ley, por el caso precisamente de las magistradas Jenny Berenice, Olga Diná, Luisa Liranzo, Johanna Reyes en La Vega. Hay otros también fiscales en esa situación que les tocaba evaluación de desempeño y los quisieron someter a concurso. Y obviamente ellos se negaron, porque eso no es lo que la ley establecía. Sí. Y eso está establecido. Eso no amerita discusión. La ley del Ministerio Público lo establece con toda claridad. Ahí no tenemos que entrar en una discusión. Ahora, así como señalaba eso, señalaba también que definitivamente era un logro y que hay que ahora mantener de cara al futuro el tema de los concursos públicos. Porque definitivamente... ¿Pero de qué sirve un concurso que de antemano se sabe quién lo va a ganar? Bueno, por eso te digo, Uchi, aquí lo importante ahora, mirando hacia futuro, es mantener la disciplina de celebrar los concursos como manda la ley, corrigiendo obviamente con respecto a este que acaba de transcurrir aquellos aspectos que obviamente no estaban acorde con la ley. De cara al futuro, ¿quién puede decir que está en desacuerdo con un concurso público? Nadie. Claro. Es lo mismo que tú decir, usted está en desacuerdo con, usted quiere que siga habiendo corrupción, todo el mundo te va a decir que no, aunque hagan otra cosa. ¿Es así? Pues ¿quién puede negarse a concurso público? Nadie. Eso es lo que manda la ley y eso es lo correcto. Ahora, ¿cuál es el gran reto para la Procuraduría General de la República? Que tiene ya 2 años, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Tiene 2 años? Sí, ya tiene 2 años. Ahora en agosto. Ya claro. estamos en septiembre. Así mismo. Bueno, que el concurso, las normas del concurso, las reglas del concurso decían que no se había podido establecer todavía el escalafón dentro del Ministerio Público. Bueno, ya para el procurador actual, esa es una crítica que le compete, porque si hubiese sido que fue designado hace 3 meses, exactamente, entonces no ha tenido tiempo. Pero en 2 años... Es decir, que se está valiendo de su propia falta. En 2 años, el eje central de la carrera, que es el escalafón, no existe en el Ministerio Público. Y entonces cualquier concurso va a tener dificultades, porque cómo se mueve la gente dentro de la carrera, eso lo determina, aparte de la capacidad, de la integridad y de otros factores que se evalúan, eso lo determina el escalafón. Un tema importantísimo, y es un gran reto para el actual Procurador General de la República. ¿Dónde van a parar esas fiscales y esos fiscales, porque hay hombres también? Esta es la primera vez que no van para ningún lado. Talentosos, que se han ganado el respeto de la ciudadanía, indiscutiblemente. Ese talento que está ahí, ¿dónde va a ir a parar ahora? Pues es una responsabilidad del procurador, dejando el orgullo a un lado, buscar la manera de preservar esos talentos para que sigan rindiendo frutos. Desde el Ministerio. No, porque el interés es sacarlo. La ley establecía como ascenso natural que aspiraran a ser procuradores de corte, ¿no? Ese es, digamos que sería el ascenso natural. Dentro de un escalafón, obviamente le tocaría no ser titular de Procuraduría de Corte de Apelación, pero ser miembros del Ministerio Público a nivel de Corte de Apelación. Y llegar a ese escalafón es importante para poder aspirar, según la ley, a las procuradurías especializadas. Porque usted no puede ir de fiscalizador de un juzgado de paz a la PETCA, por ejemplo, ¿no? O sea, a lavado de activos, en fin. Usted tiene que seguir un escalafón. Entonces yo insisto, y voy a ir a temas concretos. En este momento se desarrollan las audiencias
del caso Peravia, que es uno de los casos más importantes que tiene Ay, el Poder Judicial en este momento. ¿Quién está manejando el caso Peravia del Ministerio Público? Jenny Berenice Reynoso. Con toda la Y responsabilidad. perdón, no es que ella manda a alguien. No, ella sube a estrado. Ella sube personalmente, ella tiene un control. Ella nos deja a los abogados que hemos estado ligados a ese caso poquísimo trabajo que hacer. Porque después que ella hace uso de la palabra, realmente hay muy poco que decir después de eso. Entonces, la pregunta es, bueno, el Ministerio Público, el Consejo Superior del Ministerio Público tiene que cuidar que casos importantes no queden a la deriva, poniendo una persona que tal vez no conoce el caso, no va a tener tiempo de conocerlo ya, porque, repito, se están celebrando las audiencias del juicio de fondo, no puede haber un perjuicio para la sociedad, pues sustituyendo ya en el manejo de los casos a fiscales. Y ahí viene, por ejemplo, una oportunidad que se le podría presentar y que debe tener el Procurador General de la República en cuenta, en el caso de Jenny Berenice Reynoso, que ha estado manejando y está manejando varios fraudes financieros, no solamente el de Peravia. Debería ella mantener la posibilidad de seguir manejando esos casos, y es perfectamente posible hacerlo. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿bajo qué condición? Por una decisión que se adopte desde el Consejo Superior del Ministerio Público, no hay una restricción para que ella no pueda manejar un caso de esa naturaleza. Y no estoy diciendo, ojo, que la nueva titular no tenga la capacidad. Si ustedes examinan la preparación que está publicada en la prensa en el día de hoy, y los abogados que litigamos, pues conocemos perfectamente la magistrada Rosalba Ramos. Es una Ministerio Público de carrera, tiene 12 años en la carrera, y además de carrera es una persona capacitada. Ustedes ven su preparación académica y obviamente su experiencia práctica lo demuestra. Pero no estamos diciendo que ella no tiene la capacidad, ella no tiene el tiempo ya de poder imbuirse de un expediente con el nivel de prueba que tiene, por ejemplo, el caso del Banco Peravia. Ahí hay que tomar una decisión que favorezca a la sociedad, por un tema de eficiencia y de economía de procesos dentro del mismo Ministerio Público. Bueno, además... Y perdón, Amelia, yo no quería dejar de decir algo que es importante. Ha habido muchas críticas, sobre todo con la coincidencia de lo de Edith. ¿Coincidencia? Sí, coincidencia. O sea, el nombre que ella dijo fue el nombre que salió en por lo menos 5 de los casos. 5. Ahora, el gran reto que tiene cada una de las personas que va a asumir esas posiciones el 21 de este mes, que es cuando se juramentan, es demostrarle a la sociedad, como lo hicieron en su oportunidad Jenny Berenice Reynoso, Luis Reynoso, porque cuando Jenny Berenice Reynoso llegó ahí, ella tuvo que hacerse un nombre. A la Fiscalía de Santiago. A la de Santiago, no tenía un nombre todavía, ella tuvo que hacerse un nombre. Cuando llegó a Santo Domingo, venía de Santiago, tuvo que hacerse un nombre en esta jurisdicción. Sí. Y se lo hizo ganándose el respeto de la gente. Entonces, esa misma oportunidad que tuvo Jenny Berenice van a tener cada uno de las personas que van a asumir esa posición el 21 de este mes. Además de este caso, esta semana el caso de Brecht se movió, sobre todo por la decisión del juez Ortega de autorizar la salida de Víctor Díaz Rúa para que se chequeara una rodilla. ¿Cuál es tu opinión con relación a esta decisión? ¿Qué impacto podría tener desde el punto de vista no solamente jurídico, sino también de cara al proceso y a la opinión pública, la autorización, el levantamiento del impedimento de salida de Víctor Díaz Rúa para que se pueda darle seguimiento a un tema médico? Bueno, en primer lugar, señalar que ese tipo de decisión no solamente tiene una influencia sobre el caso que se está conociendo, tiene una influencia en el país en sentido general, porque ese derecho que tiene Víctor Díaz de hacer lo que hizo y de que se le conceda, lo debe tener toda persona que está interna, sí, y que, o toda persona que está siendo sometida a juicio, ¿no? No debería ser un asunto. No conozco los motivos, porque tuvo que haber una decisión, y allí los abogados de Víctor Díaz Rúa tuvieron que explicar las razones médicas, entre las que yo entiendo que debe estar la de que solamente, que en República Dominicana no podía obtener ese tratamiento. A mí me ha tocado como abogado casos de esa naturaleza. Bueno, en el caso de Luis Álvarez Renta, en el caso de Baninter, ocurrió
una situación similar. Se le dio una autorización para ir a Estados Unidos. Después resultó... ¿Qué pasó? Que el tema médico era de la especialidad de un podólogo, especialista creo que en uñas. Era una uña enterrada que tenía. Y eso generó muchísima discusión dentro de la República Dominicana. No estamos diciendo que un interno no tenga el derecho. Ahora el juez tiene la capacidad de poder otorgar ese tipo de excepción, porque es de manera excepcional. Pero tiene que haber causas justificadas. Óyeme, pero ven acá, espera. Se mueren 2 presos a la semana en las cárceles. No estoy hablando de suposiciones. Hicimos un trabajo sobre ese particular y la Dirección de Prisiones nos entregó la cantidad de muertes que se producen en las cárceles. Mueren 2 por semana. No estoy diciendo que lo dejen morir. Desde que un preso poderoso le duele una uña, una rodilla o una muela, hay que salir huyendo. Y entonces, o se va a vivir a una clínica privada o sale del país. Aquí tenemos, ahora son más, cuando visité La Victoria para ese trabajo, 70 y pico de tuberculosos juntos en una celda, 160 y tantos con VIH, una cantidad con isquemia cardiovasculares, una cantidad con cáncer, una cantidad con muchísimas enfermedades catastróficas, y a cada momento se mueren. Entonces no los deben dejar morir en la cárcel. Ahora tampoco mandarlos a vivir a una clínica privada y mucho menos mandarlos fuera del país. Una rodilla. Ayer teníamos aquí al ministro de Salud, le pregunté a adrede, y él sabía lo que yo le estaba preguntando, que en qué grado está nuestra medicina traumatológica, ¿verdad? Ortopédica, y dice que esto es una maravilla, la cantidad de especialistas que hay aquí, y que todo lo que se puede hacer en una rodilla se hace aquí. Eso dijo el ministro de Salud ayer aquí en esta mesa. Entonces, decir, bueno, puede darle, pero ¿qué es esto? Mira, y los que se están muriendo. Mira, por eso yo dije, no es que un juez no pueda hacerlo, tiene la facultad para hacerlo. No he visto en qué motivó su decisión, pero los motivos tienen que ser que lo que él necesitaba hacerlo, tenía que hacérselo con urgencia, y no podía hacerse en el país. Si se podía hacer en el país, no entiendo cómo se puede justificar que se le permita, sobre todo a una persona acusada de lavado, irse fuera del país. ¿Por qué? Porque fuera del país puede, y no estoy diciendo el caso específico de Victoria, sino cualquier persona en su condición puede mover los dineros que tiene fuera y que son objeto del expediente. Entonces, por eso digo, en el caso Peravia ocurrió recientemente una situación similar. Esos datos, Pancho, porque es una de las preguntas que uno se hace, ¿no? Para el juez tomar una decisión como esa tiene que tener un montón de justificaciones y garantías de retorno, porque también está la posibilidad ¿cuál de garantía? ¿De por qué se va? Garantías de retorno, porque una persona como esa puede evadir la justicia si quisiera, ¿o no? Estamos hablando de uno de los principales encartados en el caso de Brecht, que se trata precisamente de lavado de activos y estamos hablando de millones y millones de pesos. Entonces, ¿qué elementos tiene que tener a la mano el juez? Y si eso se puede conocer a la hora de tomar la decisión, aparece en el documento. Mira, mi opinión personal es que una decisión de esa naturaleza debe ser pública. Todas las decisiones. Debieron decirlo antes de que él se fuera y no después de que se había ido. No estamos hablando de documentos, estamos hablando de una decisión de un tribunal, debería ser pública. Y esa decisión debe motivar por qué razones se otorga la autorización. Yo señalaba que uno de los acusados en el caso Peravia, uno de los señores Serret, estaba solicitando pues poder seguir la prisión en su casa, prisión domiciliaria, inclusive por un tratamiento médico. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo el tribunal? Llamó al médico que había estado asistiendo al señor Serret, que fue al tribunal y declaró, y se le hicieron las preguntas pertinentes y se demostró que él podía seguir en prisión.
y no necesitaba ir ni a una clínica ni a prisión domiciliaria. Bueno, porque realmente esos temas hay que profundizarlos. Yo entiendo, repito, Amelia, que esa decisión debe ser pública para que todo el mundo la conozca. Bueno, pero debió haber sido. Sí, el magistrado... Todavía debería, pero la verdad es que debieron decirlo y antes de despacharlo. El magistrado Ortega Polanco, precisamente ayer, tomó la decisión con respecto a la solicitud que yo hiciera con respecto, en representación de Participación Ciudadana, con respecto a tener acceso al expediente. Ayer, pues, tomó su decisión, fue notificada al final de la tarde a Participación Ciudadana, y es interesante porque tiene que ver con este tema. En primer lugar, el magistrado Ortega Polanco de una manera admirable explica lo que es el derecho a la información. Y quiero citarlo porque dice: el derecho al libre acceso a la información pública es un instituto de fuerte raigambre en el ordenamiento jurídico y la cultura, expresión objetiva de los principios de transparencia, interdicción de la arbitrariedad y en la jurisprudencia. Derecho este connatural y definitorio de la democracia, constituido básicamente por la regla de la máxima divulgación de la información pública y de la restricción condicionada. Es decir, ¿cuál es el principio? Máxima divulgación de la información pública. Obviamente hay excepciones, esa es la restricción condicionada. Ahora, ¿qué ocurre? Por cierto, que en esa decisión pues autoriza que Participación Ciudadana reciba la información. Es importante... A lo que supuso Ángel Rondón y otro más. Ellos dijeron: no nos oponemos, pero nos oponemos. Sí. Porque en un primer párrafo decían que podían entregarnos todo y en un segundo párrafo lo condicionaban. Pero bueno, lo importante aquí es que ese precedente de acceso está sentado. Pero uno de los temas donde el magistrado Ortega Polanco entiende que hay restricción de acceso a la información es el de la salud. Y yo estoy leyendo lo que dice aquí. Dice: salvaguardar en la etapa intermedia las informaciones concernientes a intereses privados preponderantes, tales como la relativa a la salud, la integridad e intimidad de los encartados. Es decir, que no se puede, eso quiere decir que no se puede averiguar qué dolencia es la que justifica que a un imputado de un caso tan grave lo hayan despachado para España. Mi opinión es que, como el magistrado Ortega Polanco estableció un principio general, porque cuando tú hablas de salud, eso no significa que las decisiones que él tome no puedan ser divulgadas, que tome con respecto a la salud de los encartados, porque eso puede hacer que inclusive se retrase un proceso judicial. Pero quise traerlo a colación. Ya yo te lo iba a preguntar. Ahí hay un paquete de imputados. ¿Para cuándo hay audiencia? 1 de octubre. ¿Y para cuándo dicen que va a regresar Díaz Rúa? La semana próxima tiene que estar de regreso. Ajá. Y yo creo que va a regresar. ¿Tú crees? Sí, yo creo que va a regresar. Porque, bueno, hay mucha gente que confía mucho en la impunidad en República Dominicana y tiene razón para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que hay razones para confiar. Para confiar. Óyeme, pero es que todavía si regresa, es altamente cuestionable que hayan dejado ir a España a un imputado de un caso así. Pero todavía si regresa, Entonces, yo estoy de acuerdo con que es una situación excepcional, que tiene que ser justificada, y si es una rodilla, porque tú me dices, tiene un problema cardíaco, y sí, bueno, y el nivel de complejidad. No puede jugar una fútbol. Rodilla no puede jugar fútbol. De todas maneras, no me atrevo a hacer una crítica total por una sencilla razón. Es posible hacer una excepción, y si está bien justificada, pues tú dirás, es que no tiene derecho a eso, no tiene la mayoría de los internos, porque son pobres, Uchi. Pero eso no significa que el que tiene los recursos no pueda, y como se hace normalmente, si no está siendo sometido a juicio, no pueda irse a ver un médico fuera del país. La pregunta que uno se hace es, ¿qué sentido tiene el impedimento de salida? Ajá. A una persona que se entiende que puede evadir la justicia y que por eso se le impone el impedimento de salida, claro, cuando después, bajo justificaciones médicas, puede... Tú tienes absoluta razón. De hecho, después, si él regresa, debería levantarse el impedimento de salida,
porque demostró que tiene la voluntad de someterse a juicio, ¿no? El juez determinó que no existe un riesgo de fuga porque se le permitió una excepción. No se necesita más de una excepción para fugarse, ¿no? La primera vez. Usted le da la oportunidad una sola vez de salir del país, ese es suficiente para no retornar. No necesita 2 veces, con una es suficiente. Ciertamente que en esas condiciones, pues las medidas de coerción de esa naturaleza como que no se justifican su permanencia, ¿no? Ahí a favor de Víctor Díaz. Si él regresa, te está demostrando que no necesita tener una medida de coerción. Vamos a ver, aquí hemos visto extremos como este, que una persona imputada de un caso grave, como fue la quiebra fraudulenta de Baninter, un diagnóstico de que le tiene pánico a la cárcel, y el diagnóstico lo da su psiquiatra particular, es decir, no un experticio ordenado por el Ministerio Público, ni mucho menos, no el médico, el que le cobra su honorario a ella, dice ella no puede estar presa porque le tiene pánico. Y se dice, bueno, porque se vaya, porque sí le tiene pánico. O estrés, o genera estrés. Porque la cárcel debe generar pánico, entonces, estrés. Entonces, ¿cómo es la cosa? Cualquier imputado puede contratar un médico para que diga que él no puede estar en la cárcel y se va. ¿Y cómo que se maneja eso? No hay regla. No se maneja de esa manera. ¿Esto es una finca de chivo o qué cosa? No se maneja de esa manera. Tiene que venir un médico legista a dar su opinión. Un médico legista es un médico pagado por el Estado y que esa es su función, ¿no? No solamente levantar cadáveres. El diagnóstico de pánico en la cárcel no lo dio ningún forense, ningún legista. Sí, pero tú sabes lo que pasó con ese caso en particular. Después vino un decreto de indulto, ¿no? Sí. O sea que eso completa las razones. Ese caso no es el mejor para ponerlo de ejemplo, ¿no? Claro que sí hay que ponerlo porque eso es una posibilidad. Pero mira, insisto, aquí lo importante es conocer la decisión del magistrado Ortega para determinar si, en la opinión de cualquiera, ¿no? Tú podrías, con esa decisión, tú podrías traer un médico a tu programa para que te opine. Estoy esperando a saber. Aquí está el diagnóstico, ¿qué usted opina de esto, no? O sea, sí. Y la gente dirá, bueno, pero eso es crear opinión pública, eso es presionar a los jueces. Sí, yo te voy a decir. Ese fue el argumento de Rondón, ¿no? De aquí Rondón. Hay gente que se queja de que la opinión pública presiona a los jueces, y la gente que se queja de eso no se queja de que a los jueces lo dominan un partido y un gobierno. Lo que se queja es de que se hable. Pero además, ¿tú sabes para qué están los medios? ¿Cuánta presión? ¿Y para qué está la ciudadanía? Para lo que se llama el control social. Ese es el trabajo. Y por eso mi argumento principal cuando le escribí al magistrado Ortega Polanco a raíz de la oposición de Ángel Rondón fue que la publicidad de los casos ayuda al control social. Ángel Rondón se quejaba de que hemos hecho el caso mediático, el caso de Brecht, un caso mediático, y yo pregunto, ¿ha sido participación ciudadana que lo ha hecho mediático? Para nada. Es que se trata del caso más escandaloso que ha existido en la República Dominicana de su fundación. Lo hizo mediático del lado de Brecht. Y entonces, no, es el fraude en sí mismo que lo hace mediático. Claro. O sea, la magnitud del fraude es lo que lo hace mediático, porque cuando hay un robo de 100 pesos nadie se preocupa. Sí. Pero esta es una situación, mira, ustedes que pusieron el caso de Embraer. Ahí va, que nos falta ese, y no quiero que te vayas de aquí sin decirnos ese tu acuerdo. Opinión sobre el acuerdo. Otra vez un acuerdo en el que se habla de el duplo de lo que se supone que es, del monto que se supone de que lo se que, de lo que ellos confiesan como soborno. No se juzgaría a la gente de Embraer. ¿Qué te parece el acuerdo del Ministerio Aquí hay una Público? diferencia. En el de Odebrecht fue un criterio de oportunidad lo que se aplicó. Aquí no, aquí hubo una sentencia. Abreviado. Un juicio abreviado, o sea, aquí hubo una sentencia que condenó a Embraer por esos hechos, pero ¿cuál es la sanción que establece la norma para esos casos? El duplo de la multa. O sea que nadie puede criticar que eso ocurriera porque se le condenó y con la sanción que establece la norma. Ahora, ¿dónde está el tema de Embraer? Igual que en el de Odebrecht, en la sobrevaluación. Claro. No solamente en el soborno que se pagó, porque si se pagó ese soborno es porque hubo sobrevaluación. Obviamente. Ahora, ¿de qué monto fue la sobrevaluación? Esa información la tiene Embraer.
Entonces, con este acuerdo que se hizo, debió decirle, además de tú darme toda la información relacionada con los sobornos, claro, dime en cuánto dame la información de cuánto cuestan esos aviones. Sí. Porque tú si no la tiene Embraer, no la tiene nadie. Sí. ¿no? El Ministerio Público, a la inversa, no debería tener como punto de negociación y de partida para llegar a las conclusiones de ese juicio abreviado precisamente cuánto cuestan esos aviones realmente, a cuánto lo vendió Embraer y a partir de ahí establecerse de cuánto es el monto que Embraer tenía que pagarle a la República Dominicana, porque aquí se ha hablado del duplo de lo que ellos dicen que pagaron como soborno. Pero, ¿y la trama que hay detrás de todo eso? No, es que cuando tú hablas del duplo de lo que se pagó de soborno, estamos hablando de soborno nada más. Yo estoy diciendo que hay otro concepto, que es el de sobrevaluación. Exacto. Y pudieron, no sé si lo hicieron, porque no me gusta decir cosas y después venga alguien a sacar un documento y decirme, míralo aquí. Tal vez en el acuerdo con Embraer figura la entrega de la información necesaria para determinar la sobrevaluación. Yo espero que sea así. Ese es mi deseo. Ojalá sea así. Ahora, si no se hizo, como no se hizo en el caso de Brecht, en el caso de Brecht no tenemos todavía los montos de la sobrevaluación. No, una cosa es no tenerlo y otra es que no queremos tenerlo. Pero no lo tenemos. Primero, la Cámara de Cuentas dice porque la Cámara de Cuentas parece que archivó eso de manera definitiva. Sí, sí. Porque no hemos vuelto a saber de la Cámara de Cuentas. Para eso está formada por cuadros del partido. Pero además, la Procuraduría pudo, en el caso de Odebrecht, como pedirle esa información de la sobrevaluación, porque eso está en los archivos de Odebrecht. Pero se puede confiar en la empresa que admite que es corrupta, se puede confiar en los datos que está diciendo, mira, la sobrevaluación fue de 5 pesos, igual que lo de Embraer, cuando lo que se está esperando es que Embraer diga, incluso cuáles fueron los sobornados. No puede Embraer decidir a quiénes tira el pozo y a quiénes no. Claro, siempre va a haber esa duda, pero yo quería, antes de terminar, decir algo, responder algo que el abogado de Ángel Rondón señaló la semana pasada en un programa de televisión. Dijo que Francisco Álvarez Pancho Álvarez, estaba cobrando honorarios por el trabajo que estoy haciendo de participación ciudadana. Y le preguntaron, ¿pero usted está seguro? Estoy seguro, porque solo lo haría si estuviera vivo el padre Villini. ¿No será que juzga por su condición? Yo solamente quiero responder, y quiero hacerlo de manera pública, que en los 20 años que llevo trabajando para Participación Ciudadana, igual que para Profamilia, en el tiempo que tengo trabajando para esa organización y otras organizaciones de sociedad civil como Finjus, nunca he cobrado un solo centavo, no solamente de honorarios, sino de dieta, de transporte, de almuerzo. Nunca lo he hecho, por el contrario, yo pago mi cuota en Participación Ciudadana, inclusive a veces hago préstamos a participación sin intereses, para proyectos especiales, y quería dejar claro eso porque al fin de cuentas, si yo estuviera siendo pagado por participación, yo viniera aquí como un abogado pagado. Es diferente a una persona que está actuando como voluntario. No me mueve el dinero en lo que estoy haciendo, quería dejarlo claro. Es que hay mucha gente que juzga por su condición. Gracias, Pancho. Te tendremos por aquí la próxima semana, seguro, o sea, no hay manera. Estaremos dándole seguimiento a todos estos casos porque la justicia dominicana está en este momento discutiendo varios de los casos de corrupción más importantes que hemos tenido en el país. Vamos a ver cómo concluyen. Gracias por el aporte que haces al día con tu intervención cada semana. Bueno.